Esto que ves acá es una Steam Deck, una consola que lleva con nosotros poco más de un año y que dio muchísimo de qué hablar, ya sea por su hardware, su tamaño o bien su catálogo de juegos. Una cosa que nos queda bien en claro es que tuvo una recepción muy positiva por parte de la comunidad. Pero ahora, el punto está en que para llegar a esto, la empresa responsable de la misma estuvo experimentando bastante, te diría que casi por 10 años. Los que tengan buena memoria ya se darán una idea de lo que les estoy hablando, pero para todos aquellos que nacieron a partir de los años 2000, probablemente les pueda sonar un poco extraño. Así que ya sea para refrescarte la memoria o bien contarte una historia interesante, hoy te voy a hablar de la consola de Steam. No esta, la otra. La historia de Steam comenzaría ya por el año 2003. No obstante, esto sucede como consecuencia de algo que aconteció unos años atrás. Verán, un año antes de la salida de Half-Life, Valve firmó un contrato con Sierra Studios, los cuales le otorgaban a estos últimos dos cosas muy valiosas. Por un lado, cierta propiedad intelectual y por otro, los derechos de distribución del juego. De más está decir que el mismo fue un éxito absoluto, con lo cual Valve siguió lanzando expansiones e incluso juegos como el Counter-Strike. Todo esto a través de Sierra Studios. Pero ya entrando en la fase de desarrollo de Half-Life 2, Valve creía que cederle ciertos derechos a esta empresa podría llegar a perjudicarlos, y es por esto que terminaron renegociando los términos del contrato, dándole finalmente a Valve la libertad de poder distribuir sus propios juegos. Ahora tenían rienda libre para crear su propia plataforma de distribución, la cual déjame decirte que se veía totalmente distinta como es hoy en día, pero eso no es lo importante. El punto es que en aquella época, ciertos juegos que se podían jugar online solían recibir parches esporádicamente, y déjame decirte que no resultaba tan fácil instalarlos como es hoy en día, sumado a que las velocidades de internet tampoco ayudaba mucho que digamos. Como si todo esto fuera poco, si te llegabas a equivocar o te bajabas un parche que no era, no había forma de jugar online con las demás personas, con lo cual otra vez tenías que bajar el parche y rogar que ahora sí lo hayas instalado bien. Justamente ahí es donde entraba Steam, la cual actualizaba los juegos de manera automática y en el ya que estamos también agregaba sistemas anti-cheat. Conforme el tiempo fue pasando, la velocidad de internet mejoró considerablemente, a tal punto que en el año 2004 Valve ofrecía Half-Life 2 tanto en formato físico así también como en digital, siendo posible su descarga a través de Steam. Y a partir del año 2005 comenzaría un periodo de pleno crecimiento para la empresa. Esto debido a que cada vez más y más compañías comenzaron a vender sus juegos a través de su plataforma, la cual a su vez, poco a poco, fue añadiendo funciones nuevas. En el año 2007 se lanza la comunidad de Steam, permitiendo a los usuarios crear foros donde podían compartir opiniones, agregar amigos y demás funciones. En 2008 se agregan los servidores de matchmaking, así también como Steamworks, este último permitiéndole a los desarrolladores integrar a Steam en sus juegos sin tener que depender de Valve. En 2009 sale Steam Cloud, permitiéndonos subir capturas de nuestros juegos, sincronizar nuestra configuración de teclas y un par de cositas más. Un año después, en 2010, Valve llega de manera oficial a macOS y luego, en 2011, lanzarían a mi parecer uno de los pilares fundamentales de la plataforma. Estamos hablando del Workshop, el cual nos permite descargar e instalar cualquier tipo de mod que se nos ocurra de manera muy fácil. Si el juego lo soportaba, estábamos a tan solo un clic de instalar lo que quisiéramos. Por último, entre 2012 y 2013 suceden muchísimas cosas que encenderían la chispa en Valve y que terminarían por desencadenar el desarrollo de su próxima consola. El tema es así, tanto Microsoft como Apple lanzaron en 2012 nuevas versiones de sus sistemas operativos. Por parte de Microsoft veríamos la introducción de Windows 8, un sistema operativo polémico cuanto menos, el cual introdujo un estilo de menú denominado Metro, que si haces un poco de memoria, recordarás que se parece muchísimo a lo que podíamos encontrar en los teléfonos que utilizaba Windows Phone por aquel entonces. Ahora, respecto a Apple, tendríamos la salida de OS X 10.8, o más conocido como Mountain Lion, el cual supondría un cambio rotundo en la manera que la empresa distribuía su sistema operativo. Esto principalmente porque ya no habría que esperar un par de años para recibir un sistema nuevo, debido a que ahora podríamos actualizarlo anualmente y con la ventaja de poder descargarlo directamente desde la tienda de Apple. Y hablando de tiendas, ambos sistemas operativos hicieron un hincapié enorme con respecto a estas. La idea principal era muy simple. Si querías descargar Skype, por decirte una cosa, ya no era necesario tener que abrir tu navegador, googlear la página y finalmente descargarla para poder así instalarlo. Acá directamente buscabas Skype en la tienda y con un simple clic el sistema se encargaba de hacer todo. Y esto en teoría está bueno, pero en la práctica termina siendo un arma de doble filo debido principalmente a la cantidad de restricciones que supone tener un sistema así. A ver, si mi abuela quiere descargar Skype, seguramente lo mejor para ella sea dar un clic y que se lo descargue de forma segura para que no se le virulee toda la PC. Pero por otro lado, estamos hablando que debido a estos controles estrictos han habido casos muy interesantes como que por ejemplo tanto Firefox como Chrome no se podían descargar directamente desde la tienda de Microsoft en sus primeros días y tan solo estaba disponible Internet Explorer, con lo cual esto
esto inclinaba la balanza considerablemente para Microsoft. Debido a todas estas polémicas, Gabe Newell creía que Microsoft terminaría descarrilando al intentar copiar un sistema operativo cerrado como era el de Apple, por ejemplo. Y si bien estos pueden llegar a ofrecer una experiencia de usuario superior, a largo plazo es inevitable que pierdan territorio frente a los sistemas abiertos. Quizás el caso más puntual que te puedo dar como ejemplo es lo que sucedió entre iOS y Android. Al día de hoy, este último está instalado aproximadamente en 70% de los celulares en existencia. Pero no nos desviemos de lo importante. Seguramente a esta altura te estás preguntando, bueno, ¿y qué carajos le importaba a Gabe Newell todo esto? Muy simple, Steam no paraba de crecer y crecer, sumado a que Windows fue históricamente el sistema operativo donde era instalado. Pero al ver que ahora Microsoft tenía otros planes para Windows, Gabe se dio cuenta que a largo plazo podría llegar a afectarle. En vista y considerando todo lo que te comenté anteriormente, Valve comenzó a coquetear con la idea de desarrollar una versión de Steam que sea compatible con Linux. Así que sin perder tiempo se pusieron manos a la obra y anunciaron públicamente en julio del 2012 que estaban trabajando en un port de Steam para Ubuntu. No obstante, el equipo encargado de este port ya venía trabajando en el mismo incluso un año antes de su anuncio, todo esto con el fin de verificar que el mismo sea posible. Es por esto que en diciembre del 2012 se lanzó una beta pública para que los usuarios puedan probarlo por sí mismos y finalmente el cliente fue lanzado en febrero del 2013. Para sorpresa de nadie, el primer port en llegar a Linux fue el Left 4 Dead 2, el cual corría moderadamente bien y que a su vez tenía cierto grado de conectividad con Windows y OS X, permitiéndole a los jugadores unirse al mismo lobby independientemente de su sistema operativo. A partir de ahí comenzaron no solo a portear otros juegos de Windows a Linux, sino que además ofrecían estas herramientas para que los propios desarrolladores pudieran hacerlo. Pero el tema está en que llevar los juegos de un sistema a otro requiere mucho tiempo. Ponete a pensar que un año después de que anunciaran el cliente de Linux, tan solo habían conseguido portear poco más de 500 juegos. Pero por suerte, Valve anuncia la salida de Steam Play, algo que a lo mejor recuerdes pero que rara vez tuviste la oportunidad de probar si seguías aferrado a Windows. ¿Y qué es lo que hacía Steam Play exactamente? Bueno, muy simple, permitirnos correr un juego en Linux por más que aún no existiese port oficial del mismo. Esto lo conseguía mediante la emulación, para la cual utilizaba una versión modificada de Wine, ahora bautizada como Proton. Y déjame recalcar la importancia de Steam Play porque nuevamente no solo permitía emular dichos juegos en Linux, sino que también te dejaba hacerlo si tenías OS X. A partir de este momento sucede algo muy interesante y es que comenzaron a correrse rumores de que a lo mejor Valve tenía algo mucho más grande entre manos. A ver, hagamos un ejercicio y pongámonos a pensar juntos. Lanzaron de manera oficial un cliente de Steam en Linux, lograron portear varios juegos y los que no podían ser emulados mediante Steam Play. Y hay una cosa más que nos estamos pasando por alto, pero es que entre 2012 y 2013 comenzaron a presentarse algunas funciones que llamaron bastante la atención. De las que más destacan tenemos la incorporación del modo préstamo familiar, el mercado de la comunidad, los cromos coleccionables, Steam Greenlight, la incorporación de software a la tienda y por último el modo Big Picture. Dicho todo esto, era inevitable pensar ahora sí que Valve estaba por sacar una consola cuanto antes. Ahora bien, la pregunta es, ¿y cómo tenían pensado hacer esto? Esa es una pregunta más que válida, sobre todo si tenemos en cuenta que ellos no fabricaban hardware. Bueno, Gabe Newell explicó que la estrategia que llevarían adelante era la de desarrollar una sola unidad de hardware para que sirviera como modelo de referencia y a partir de ahí trabajarían codo a codo con los fabricantes para que estos puedan ofrecer un tipo de configuración que quizás la misma empresa no estaba ofreciendo. Dicho en otras palabras, si la consola que tenía en mente Valve no contaba con un lector de DVDs, otro fabricante podía agarrar y podía ponérselo. Lo mismo con el tipo de conectividad, puertos y otros aspectos técnicos que a los usuarios podrían llegar a interesarles. Una cosa muy interesante que planteó Gabe fue que la consola tenga la posibilidad de transmitir pantalla, con lo cual era posible que la misma funcionara con otros televisores dentro de la misma casa. Esto estamos de acuerdo de que hoy en día es algo bastante común, pero en aquella época era un poco complicado de hacer. En otra declaración un tanto falopa, pero que tratándose de Gabe no me sorprendería en lo absoluto, dijo que tenían en mente desarrollar un control que integre datos biométricos del jugador y opciones para el seguimiento de la mirada. Esto porque, según él, las respuestas involuntarias del jugador son más útiles que otras formas de control. Y acá déjame hacer un paréntesis porque para mí, esto que estaba diciendo tiene mucho sentido. Mira, no quiero desviarme mucho de lo que te estaba contando, pero por ejemplo, esto de acá es un gameplay de Dota enseñándote a hacer una cosa en particular. No tiene nada del otro mundo, ¿no? Bueno, ahora te muestro otro gameplay de la misma persona, pero en esta ocasión vas a poder ver en pantalla dónde posiciona sus ojos, con lo cual el flujo de información que nos llega es muchísimo más útil. Volviendo a las declaraciones de Gabe,
Gabe también tiene una bomba diciendo que tenían en la mira el mercado de dispositivos móviles y que además consideraban seriamente fabricar laptops y tablets con su propio hardware. Bueno, todo esto que te conté hasta ahora es lo que la empresa había dicho para finales del 2012. Para ponerte un poquito en contexto, este mismo año recién había salido al mercado el modelo Super Slim de la PlayStation 3 y hace ya unos años que contábamos con el modelo Slim de la Xbox 360, aunque todavía no había salido la 360e, la cual terminó siendo su último modelo. Por otro lado, el iPad había salido hace 2 años y ahora estaba en su tercera iteración, un dispositivo que popularizó las tablets en todo el mundo y que debido a esto, muchos fabricantes se pusieron manos a la obra para crear las suyas. Por supuesto que el mercado de los smartphones estaba al rojo vivo, con nuevos modelos saliendo año tras año y rompiendo la barrera de lo que nosotros consideramos posible para un celular. Y otro suceso interesante también fueron las mini PC, las cuales venían a reemplazar las computadoras grandes y feas que tenían las oficinas por un diseño mucho más sofisticado y que podían montarse incluso detrás del monitor. Y por último, fue un tiempo donde las netbooks tuvieron su mayor auge. Esto supongo yo que debido a gran parte por el enfoque educativo que se les daba, sumado a que, recordemos que varios gobiernos las entregaban de manera gratuita. Por suerte, hoy quedaron en el pasado, gracias por nada, y espero que la historia las recuerde como las mierdas inservibles que fueron. Pero bueno, dejando todo esto de lado, para finales del año 2013, Valve ya tenía un prototipo funcional de la consola, así también como de su joystick, que si te lo estás preguntando, es este que se ve acá. Y era bastante revolucionario si me lo permitís, pero ahora no viene al caso. El punto es que por aquellos días, Valve envió unas cuantas unidades de prueba para que sean testeadas exhaustivamente y luego de un tiempo recibieron comentarios y opiniones. Y a decir verdad, parece que los usuarios tuvieron sentimientos encontrados, principalmente con el joystick, pero vamos por partes. Respecto al sistema operativo, siendo este SteamOS, vi que a mucha gente le pareció muy bueno, tanto para usuarios que ya habían utilizado Linux en el pasado, como para aquellos que no. No obstante, un comentario a destacar fue que aquellos que abrazaban la idea de una PC Gamer Master Race difícilmente pagarían por algo que se asemeja a una consola en su apartado estético, así también como en el funcional. Ahora, respecto a lo que tiene que ver con la performance, esto, obviamente variaba dependiendo de los modelos que tenías, pero en líneas generales era buena y muchos usuarios aseguraban que incluso superaba con creces a las consolas de esa generación. Pero volviendo al joystick, este era el problema más grande que enfrentó la empresa, principalmente porque se veía como este que te estoy mostrando acá. Si sos un poco rápido te habrás dado cuenta del problema, no tenía palanquitas, honguitos, sticks o como le quieras llamar, lo cual para muchos usuarios dificultaba el movimiento en varios juegos, puntualmente en los plataformeros, tanto en 2D como en 3D, así también como en juegos diseñados específicamente para ser usados en PC y que hacían uso intensivo del mouse, como por ejemplo puede ser un Civilizations. Te digo más, hay un montón de usuarios que les pareció tan feo este joystick que directamente ni lo compraban y se quedaban con su viejo y conocido joystick de Xbox 360, el cual mediante una aplicación que ofrecía Steam llamada Controller Companion podían conectarlo sin problemas. Como resultado de todas estas opiniones, Valve decidió que necesitaban tiempo y pospusieron la salida de la Steam Machine hasta noviembre de 2015. Y como si fuera poco, tenían pensado lanzar al mismo tiempo el Steam Link, un pequeño dispositivo que te permitía transmitir los juegos de tu PC directo a un televisor y poder jugarlo con un joystick. Esto es bastante raro, pero lo vamos a hablar más adelante. Por lo pronto, déjame decirte que todo este sinsentido de decisiones que tomaron con el único afán de dejar contento a todo el mundo les terminó pasando factura. Primero que nada porque dejaron pasar 2 años desde la salida de la PlayStation 4 y la Xbox One, las cuales ya se habían establecido en el mercado y era muy complicado poder ganarles terreno. Aparte, si bien el hardware base de la Steam Machine era bueno comparado con una PlayStation 3, cuando lo ponemos lado a lado con una PlayStation 4 andaban ahí nomás de potencia. Pero el problema está en que esta última contaba con muchísimos títulos, lo cual para muchos era un punto importantísimo a la hora de decantarse por una o por otra. Y algo que me parece crucial es el precio, ya que tanto la PlayStation 4, así también como el modelo más base de la Steam Machine, salían $400, pero acordate que si querías, podías pedirle varias mejoras a esta última, con lo cual su precio se catapultaba hasta la estrepitosa cifra de $6.000. Y si bien este número puede parecer anecdótico, en un mercado tan competitivo como ser el de las consolas, créeme que hasta $100 de diferencia puede ser lo que signifique vender bien una consola o quedarte atrás por varias unidades. Y si no me crees, fíjate un gráfico de ventas de la PlayStation 4 y la Xbox One apenas salieron, y déjame recordarte que la diferencia de precio entre una y otra era justamente de $100. ¿A que no adivinas cuál se terminó vendiendo mejor? Otro punto importante que falló respecto a la consola, creo yo que fue todo el marketing que la rodeaba, principalmente la forma en la que se intentaba explicar
bueno, ¿qué carajos era la Steam Machine? Ya que todos los medios de comunicación publicaban artículos del estilo "probamos la nueva consola de Valve", mientras que la empresa hacía todo lo posible para que se entendiese que no se trataba de una consola, sino más bien de una PC. Y la verdad no sé qué decirte, Valve, o sea, literal te pusiste de culo a todos los medios de comunicación por decir que estaban informando mal, y al mismo tiempo le echaron flea a todos los que querían comprar una consola, argumentando de que esto en realidad era una PC. Otro de los problemas que tenía la Steam Machine era su sistema operativo, SteamOS. Y a ver, más allá que le estuve tirando flores durante todo el video, no importa que también funcione si la mayoría de juegos no corrían. Sí, Valve hizo que todos sus juegos funcionaran sin problema, pero no es el caso con todos los desarrolladores, los cuales, bueno, a decir verdad, medio que les chupaban huevos si podían portear su juego en Linux en tanto y en cuanto funcionara bien en Windows. Y a ver, estamos hablando de que había usuarios con 700 juegos más o menos en su librería, de los cuales solo podían correr 300. Entonces, ¿quién en su sano juicio se gasta $400 en comprar una consola para correr juegos que ya había pagado y que, como si fuera poco, no funcionaban ni siquiera a la mitad? Dicho todo esto, lo inevitable estaba a punto de pasar. Así que vamos a iniciar el cronómetro y veamos cuánto tiempo tardarían en pegársela contra la pared. Espera, ¿cuánto duró? ¿Menos de un año? Bueno, así parece, ya que tan solo 7 meses después de que saliera al mercado, lograron vender menos de 500.000 unidades. Estamos hablando que la PlayStation 4 en el primer año vendió 7,6 millones, la Xbox One, a la cual ya te comenté que muy bien no le había ido en su inicio, logró vender poco más de 3 millones, así que en vista y considerando todo esto, podemos decir que a Valve le fue horriblemente mal. Sobre todo si tenemos en cuenta que de esas 500.000 unidades, no todos los ingresos terminaban en sus bolsillos, sino más bien que se repartían entre los distintos fabricantes, con lo cual yo calculo que estos les habrán pegado un boleo en el orto a Valve apenas vieron que no estaban facturando nada. Es por esto que para finales del 2016 la mayoría de fabricantes le dijeron "nos revimos, amigo", y dejaron de producir la Steam Machine. Debido a estos contratiempos, Valve dejó de ofrecer la consola en Steam y posteriormente en 2018 descontinuaron el Steam Link. Más tarde, en 2019, también le tocaría el turno al joystick. Y a ver, no quiero precipitarme a tomar conclusiones cerradas, porque sí, podría decir que la consola fue un fracaso rotundo, sí, podría decir que toda la estructura que fue armando Valve a lo largo de estos años no le sirvió para nada, y sí, podría decir que el Steam Link pasó sin pena ni gloria. Pero, ¿qué tanto de verdad hay en estas afirmaciones? A ver, respecto a lo de fracaso, si lo vemos netamente en cuestión de ventas, es verdad, no se vendió un carajo, de eso no hay discusión. Pero ahora yo me pregunto, ¿y cuánto costó desarrollarlo? Porque si vamos al caso, en cuestión de software, Valve prácticamente ya tenía todas las cosas desarrolladas. Y respecto al hardware, convengamos que no fue un desarrollo desde cero como puede ser el de una PlayStation o de una Xbox, ya que los componentes que se utilizaban los podíamos encontrar en una PC. Entonces sí, seguramente perdieron guita, pero no creo que hayan perdido una cantidad catastrófica. Lamentablemente busqué y busqué, pero no logré encontrar cifras exactas como para poder contrastarlas con las ventas totales de la consola. Pasando al apartado este de que la estructura que venían armando no les serviría de nada, bueno, con eso tengo sentimientos encontrados. Quiero decir, todo el temita este de emular los juegos de Windows en Linux que traía incorporado la Steam Machine parece que no lo pudieron hacer. Es más, incluso lo de transmitir tu juego a otra pantalla tuvieron que sacarlo como un producto aparte, ya que la misma consola no era capaz de hacerlo. Supongo que esto lo hicieron por un tema de mantener los costos lo más bajo posible, aunque nobleza obliga, estas dos funciones que te nombré son relacionadas al software y no al hardware, así que realmente desconozco por qué carajos no lo incluyeron. Quiero decir, algo tan pequeño como un Chromecast puede hacer estas dos cosas. No obstante, y como ya te comenté varias veces en este video, convengamos que muchísimas de las funciones que tiene Steam hoy en día surgieron en ese periodo. Te dejo una pequeña línea de tiempo para que lo visualices y te vas a dar cuenta que desde 2012 hasta 2015 fueron los años donde más cosas salieron en la plataforma. Incluso te digo más, en 2015 cerrarían un acuerdo con HTC para hacer unos lentes de realidad virtual y posteriormente, en 2019, lanzan sus propios lentes titulados Valve Index. Por último, esto de que Steam Link pasó sin pena ni gloria, bueno, vamos por partes. Quizás el precio cuando salió podía parecer un poco alto, estamos hablando de $50, pero comparado con lo que valía una Nvidia Shield, por ejemplo, o un Chromecast o un Amazon Fire Stick, cualquiera de esos, ahí es donde el precio comenzaría a tomar un poco más de sentido. Sin embargo, por más que el resto de dispositivos ofrecían muchas más cosas, el Steam Link probó ser el mejor en lo único que tenía que hacer bien: transmitir juegos de tu computadora a la tele. Y te recuerdo que esto era en 2015, donde el concepto de cloud gaming estaba en pleno auge y todo el mundo quería ser parte. El problema es que muchos servicios eran de pago, con precios bastante altos y experiencia de juegos mediocres. Incluso empresas grandes como Google se embarcaron en esto y terminaron cerrando sus servicios. ¿Te acordás de Google Stadia? Bueno, quedó en el olvido. Así que por más que el Steam Link ya no se fabrique, aún podemos acceder a sus funciones a través del cliente de Steam de forma totalmente gratuita y usando tu PC como si fuese este aparato.
no quería terminar sin dar un mensaje final. A ver, el video se titula Hablemos de la otra consola de Valve, lo cual ya hicimos y te la acabo de presentar. Pero si digo la otra es porque evidentemente ya existe una en la actualidad. Así que hablemos del elefante en la habitación. Permítanme presentarles a la Steam Deck, la consola de mano que sacó hace muy poquito Valve y que al día de hoy tiene todo el potencial para ser un éxito rotundo. Nuevamente, estamos hablando que por $400 te compras una consola de mano muy potente, la cual tiene una capa de personalización extensa y te permite utilizarla como si fuese una PC con Linux. Pero es que incluso te digo más, hay gente que le instaló Windows, así que con esto creo que te das una noción de lo personalizable que puede llegar a ser. Ahora, la pregunta es, ¿está condenada al éxito? Y la verdad es que no lo sé, aún es muy temprano para decirlo, pero dentro de su propio nicho probó ser de las mejores. Así que a pesar de todos los contratiempos que tuvo Steam en el pasado, yo creo que esta vez podría llegar a funcionar. Personalmente no quiero que Steam sea recordado como la empresa que solamente se dedicaba a vender juegos y que en los últimos tiempos parecía que les importaba muy poquito el desarrollo y que solamente nos estaban vendiendo skins. A lo que iba con esto es que Steam a lo largo de estos años nos estuvo ofreciendo un montón de funciones que hoy en día terminamos invisibilizando. Es por esto mismo que espero que a la Steam Deck le vaya bien, para probar de una vez por todas que Valve pudo hacer una consola exitosa. Con esto me despido y nos estaremos viendo en un próximo video.